Los únicos que bailan los de Aragón, ¿eh? Es que tenemos arte para todo. Mexicanas, aragonesas, lo que haga falta. Somos los mejores. Ahí. Somos los mejores y animamos la fiesta porque... Los mejores de España y parte del extranjero. Lo llevamos esto en la sangre. Me gustas mucho. Está claro que a los aragoneses nos gusta mucho la fiesta de nuestros vecinos los navarros, tanto que muchos ya tienen ganas de volver a escuchar esta canción. Buscamos a la auténtica Pepita Piscinas 2011, clones de Sonia Monroy y otras supervivientes con muchas curvas y muy poca vergüenza. Si no están bronceadas, no son las auténticas. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Hola, soy Brigitte, tengo 19 años y soy de Ecuador. Un beso muy grande para Aftersun. ¿Por qué me gusta venir a la piscina? Pues porque me lo paso muy bien, vengo con mis amigos y con el calor que hace en Zaragoza, pues se está muy bien en las playas, sobre todo por el ambiente y eso. Me gusta mucho el verano porque hace calor, se disfruta más y me lo paso bien, es diferente que el invierno. ¡Ay, el micrófono, espera! Pues mi parte favorita de mi cuerpo supongo que son mis labios, me gustan mucho. No sé, porque normalmente las chicas tienen los labios pálidos y yo los tengo rojitos y me gustan. La parte que menos me gusta de mi cuerpo son mis piernas, son muy delgadas, no me gustan. Sí que se liga mucho en las piscinas, sobre todo aquí que es con el ambiente de las playas se liga un montón, la verdad, sí. De todos los chicos, lo que pasa es que comparten más mi ambiente los latinos, sobre todo para salir de fiesta y eso. Sí, los aragoneses me gustan, la verdad, sí. Me gustan más los latinos, pero no me importaría. Me gusta de los aragoneses sobre todo su carácter, son muy abiertos, muy divertidos. Pues un beso muy grande para todos los de Aftersun, feliz verano y os veo en las playas. Aftersun te refresca la canción de nuestros veranos en Esta me la sé. Si la reconoces, premio. La. 1, 2, 3. Ama, yo la omega, si soy tú. Dale. 1, 2, pues, Dos, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, tu rumba, sí. Rumba, sí, tu rumba, sí. I wanna want it, I know I want ya. Now you want me, you know I want ya. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Unas pilas a medio descargar recién sacadas de la nevera. No sirven para nada, pero están fresquitas. Y a continuación en Aftersun, más cositas. Toma 54, la procesión, acción. La alfombra roja aftersunera se despliega por sí sola para recibir a las estrellas de nuestra nueva sección. Venid, que hay baile también. ¡No nos creemos nada! Cine de verano, una superproducción aragonesa rodada aquí mismo con unas estrellas de lujo. Hoy, los vecinos de Sos del Rey Católico con los que recordaremos el rodaje de La Vaquilla hace 26 años. ¡Que vienen los aviones!
Pues no ha llovido ni nada. Aftersun propone las fiestas de la vaquilla como patrimonio inmaterial de la humanidad. Teruel existe, vamos. Miles de turolenses nos apoyan. ¡Pirulo a muerte! Pero no solo ellos. Y es que vengas de donde vengas, Desde Memphis, vamos rey. siempre serás bienvenido. Esta es la mejor fiesta del mundo. En Teruel ¡Viva Tórico! ¡Viva Teruel! Y existe Teruel, existe, ¿eh? y en este Aftersun, que entra en su recta final de grandes momentos. Solo para tus ojos, en Aftersun. Coreanos, estadounidenses, mexicanos, alemanes, rusos. Aftersun recupera la tradición del cine de verano, acudiendo a los escenarios aragoneses donde se rodaron míticas películas de la historia. Comienza la proyección de La Vaquilla, en Sos del Rey Católico. Aquí la voz del Frente Nacional. La España de Franco quiere invitaros a una fiesta de nuestra patrona la Asunción. De orden del señor alcalde tendrá lugar tradicional encierro, misa mayor y paellada. ¡No nos creemos nada! Venir, que hay baile también. Estos republicanos se van a enterar de lo que es una buena fiesta. Hoy nuestro cine de verano se detiene en Sos del Rey Católico. Allí Luis García Berlanga rodó La Vaquilla, una comedia ambientada en la Guerra Civil en cuyo rodaje los vecinos del municipio de Las Cinco Villas se volcaron de principio a fin. La primera escena de la guerra de La Vaquilla, que aquí estaban los nacionales y aquí los republicanos. Todos, cada día se juntaban ellos, los soldados se juntaban para cambiarse en el tabaco y lo que hiciera falta. Y de hecho, ahí en esa colina se subió y bajó Alfredo Landa unos cuantos metros, 27 veces tuvo que repetir la escena. Y no le supo del todo bien. No le gustaba porque es que era demasiadas veces. Oye, Lourdes, ¿me enseñas un poquito las calles de Sos donde se rodó la película? Sí, de maravilla. Venga, pues vamos para allá, pero nos quitamos toda esta ropa que hace bastante calor, que ¿no? hace calor, Venga, sí. Vamos para allá. Vale. Escena 2, toma 54, la procesión, acción. Alférez, ¿hacia dónde vamos? Adelante, mi soldado. Venga, rectos, procesión. Buenas. ¡Viva la procesión! Está lleno el pueblo, ¿eh? Sí, la verdad es que hay gente en abundancia en este pueblo. Lourdes, ¿qué estamos viendo aquí? La procesión, ¿no? La procesión de La Vaquilla, de la película La Vaquilla, muy bonita. En aquella época había mucha gente y ahora estamos muy pocos. Estuve en el rodaje aquí, accidental, porque el balcón estaba vacío y querían llenarlo porque en los otros dos balcones había otras personas y me dijeron que me pusiera, que yo no saldría. Y al final salió. Y allí estoy en la película. Aquí con una mantilla, la peineta, mis claveles y con otras manolas más, aquí viendo pasar la procesión. Señor Marqués, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí en Sos del Rey Católico. Bueno, una frase algo parecida dijo su padre, ¿no? Exactamente, mi padre salía de esta puerta y a esta altura el señor Marqués venía todo muy contento en la procesión y mi padre aquí se unió al trabajo, al equipo. Hay una escena que recuerda especialmente Natividad en la que Alfredo Landa y el resto de los actores se subieron a su techo, ¿no? Exactamente. Ahí ¿Qué pasó? se subieron. Pues mira, me destrozaron el tejado totalmente. Lo dejaron fino, ¿no? Sí, después me lo arreglaron, pero me lo dejaron fino, sí. Estaban viendo los toros aquí. Toros, había corrida aquí, ¿no? En esta Y plaza. había una corrida de toros, sí. Había algo espectacular, podríamos decir, o poco usual, que era que había gente colgada en las paredes, en unas sillas. Sí, ahí estaban colgadas en una silla. Tu padre literalmente, Berlanga, lo colgó. Sí, lo colgó, estuvo colgado en la pared, que también, bueno, para él también recordaba que fue una experiencia muy bonita, pero cada vez que tenía que ir al baño había que descolgar y volverlo a colgar. Escena 5, toma 24, la silla. Acción. ¡Olé! Un paso así hay que darle, sí señor. La gente mira para arriba. ¡Olé, torero! ¡Olé! Sitio fabuloso para estar colgado desde la pared. Aquí se ve todo fabulosamente bien.
Caminando por las calles de Sos estamos recordando varias escenas, por ejemplo, la del prostíbulo que fue aquí, en esta misma fachada. Sí, la entrada es esta, aunque la casa interior es en otro sitio. Mira, yo creo que hasta se puede leer España grande y libre. Frases que corresponden a aquella época, que se pintaron en esa época. Esto era la zona de que estaba la barbería, y al otro lado esto estaba totalmente en ruinas. En estos momentos es el centro de salud o unas viviendas. Un problema que había es que en la época, en la guerra española, no había antenas y teníamos que ir eliminando las antenas de donde molestaban y donde la cámara podía volver a pasar. Salió el encierro de una cabaña que tenían las vaquillas allí. Salió el encierro, todos iban corriendo, pero unos cuantos se salieron como pudieron, escondidos, y se metieron aquí en una poza para bañarse. Pero es que se bañaron además en paños menores, ¿no? Pelotas. En pelotas. Muy poco se veía, se veía, es que también la televisión es rápida. ¿Quedaste ahí con algún detalle, Lourdes, de esa escena? No, de que se lo pasaron en grande, sí. Aquí fue una de las escenas, digamos, más intrigantes. Unos escapaban, otros llegaban, y nos asustaron un poquillo, y aquí estábamos, ellos se querían escapar por ahí. Llegaba el carro de la comida, tampoco pudieron escaparse. Bueno, aquí fue buena. O sea, una escena importante. Sabía que iban a estar unos aviones, pero nadie sabía cómo. En esto que vienen los aviones, y echaron flores. ¿No escuchas algo, Lourdes? Hoy mira, que vienen los aviones. ¿Esos son buenos o malos? No lo sé, no. Bueno, vamos a agacharnos, Lourdes, agáchate, María José. ¡Cuidado, que vienen los aviones! ¡Por tierra! ¡Que viene, que los ataca! Madre mía, ¡ahí va! Buenos. Ahí va. Que nos echan flores. Hombre, si no han disparado son buenos, ¿no? Son buenos. Pero fue tan bonito, el susto fue de verdad, además es que nadie lo esperaba. Lourdes, ¿de quién era esta casa? Esta casa era la de Violeta Cela, aquí vivía Violeta. Bueno, ahora mismo está sentada en la silla de Violeta Cela y yo de Juanjo Puig Corbé. Vaya honor, ¿no? Oye, pero muchísimos, hay 14 sillas o 12, no me acuerdo si son 12 o 14 sillas por todo el pueblo, y están súper sentadas por todo el mundo. Con 25 años, esta será película bonita entonces, ahora y después también. Vaya película buena, maestro, nos has dejado. Espero que te haya gustado el reportaje. No se debe viajar tan confiadamente por eso. No, tú no, el otro maestro. Oye, cachondo, que yo no soy el Obi-Wan que no viese. Aunque me parezco un poco... bueno, no nada más el reportaje. De acuerdo, hasta luego, Berlanga. Sabemos que tus fiestas son las mejores, pero eso no quita para que nuestra curiosidad insaciable quiera averiguar por qué. ¿Será por sus bellas reinas, por sus animadas charangas o porque sus noches nunca duermen? El misterio lo resuelve Aftersun, eso sí, desde el burladero, que tenéis mucho peligro. Hoy, peñas y peñistas. Hoy en el burladero, peñas y peñistas. ¡La animación del pueblo! Peñas y peñistas, pues tenemos de todo, altos, bajos, calvos, borrachos, serenos. La peña y los peñistas, salta uno borracho. Porque estás ahí todo el día tirado en la peña, todo el día bebiendo, cerveza. Te pones como no sabe beber y luego acabas en la cama. Al día siguiente de resacón espectacular. La peña, fundamentalmente beber, y después de beber no me acuerdo. Soy peñista, tengo una peña de viudas y alguna soltera mayor también que viene. Este año no ha estado muy animada, pero vamos, aún ha ido. Yo no soy de ninguna peña. La peña de la Curroja, sí. sí, que tengo peñas. Peña Bataclan del Sobradiel. Lo que pasa es que este año el local lo tenemos intervenido. Yo soy de la peña resacada con más danzantes que había por allí. Y no hacemos más que beber. Este no bebe, es este mío. Solo se dedica a correr cuando le dejan. Te sale la bebida más barato, no tienes que consumir en el bar. ¿Cuántas peñas hay en Boquiñani? Hay mucha gente, o sea, jóvenes de 30 años, de 50... Hay 20 peñas en la Almolda, preciosas, divinas, una juventud encantadora. En estos pueblos, una vez que pasas el Ebro, estos son más peligrosos que ni sé. Porque dicen que son unos guarros porque van todo el día con el uniforme de la peña. No, aquí no critican las peñas, la gente lo aguantamos todo y en fiestas todo. No, simplemente colaboran mucho y nos hacen el servicio más ameno. Sí, muy buena relación, la verdad que nos quieren todos mucho.
Aftersun, siempre con una curiosidad inagotable por todo lo que nos rodea, vuelve a sumergirse en la marea peleona de las fiestas turolenses, esta vez para constatar cuán internacional es la vaquilla. Enchufamos el contador de guiris y que la fiesta nos guíe. ¡Pueblos del mundo entero! Si os lo queréis pasar bien, venid a Teruel. Seréis recibidos con jotas, con bota de vino. Lo primero que observamos es que siempre hay alguien más perdido que los de Lost. ¿De dónde son ustedes? Somos del sur de Bretaña, de Francia. Dormimos aquí cerca y entonces decidimos dar una vuelta por Teruel, visitar los museos, pero están todos cerrados. No sabía yo que aquí había fiesta, o sea que pensaba que había en Pamplona. Yo pensé que se trataba de un macro botellón, ¿no? Incluso se sorprenden al conocer nuestras tradiciones. ¿Cuál es la tradición al final? Pues ponerle un pañuelico luego a las 4:30. ¿Pero dónde? En el cuello. ¿Del toro? Del toro. Pero es muy peligroso, ¿no? Pero están entrenados aquí en Teruel para hacerlo. Porque yo soy de Teruel. Algún visitante sigue confundiendo San Fermines con la vaquilla. We've heard of Pamplona, but we had not heard that Teruel has a similar event, so we were very, very excited. Esta es la mejor fiesta del mundo. ¡Viva Tórico! Los hay que trabajan. He nacido en Tánger. Cuéntanos, ¿qué haces aquí en Teruel? Trabajar, muy duro trabajar esta fecha, sobre todo con hay mucha gente que y por las mañanas se ponen todos borrachos, madre mía. No hay que las aguante, pero bueno, hay que ganarse la vida. ¿De dónde eres? De Colombia, de Bogotá. Mira, pues trabajando en las vaquillas. Los hay primerizos. Soy de Perú, pero vivo en Zaragoza. 6:45 me he tomado el bus y aquí estoy, esperando a la gente y ver el torico. Estamos de rojo, así todo típico, pues bien, a pasarlo bien. ¿Y así de primeras qué os ha llamado la atención? Pues... ¿Que pasen carros por aquí? Bueno, los estantes llenos de cerveza, la gente bebiendo, pasándosela bien. Aquí no todo es lo que parece, porque Teruel cada año adopta a más extranjeros. Bacari, cuéntame, porque tú eres de Mali, sí. ¿Qué te parecen las fiestas de Teruel? La fiesta de Teruel es la bomba, es la mejor fiesta que se puede dar, que se puede en el mundo, vamos. Nosotros, la gente de Teruel aquí es la bomba, porque nos quita todo el estrés que tenemos y la pasamos en bomba y la verdad que muy bien. Ya te consideras de Teruel, ¿no? Por supuesto, además llevo 4 años aquí y la gente son muy maja con nosotros y no podemos quejarnos. Teruel es la mejor ciudad que hay. Y veo que poca ropa, porque hoy si no, a pasar calor. Hay mucho calor, aunque mira, me estoy poniendo moreno y todo. ¡Viva Teruel! Y existe Teruel, existe, ¿eh? Mira, dos americanas, estas tienen que ser americanas seguro. Hola, buenos días, ¿de dónde sois? Americana. ¿Americana? Yes. ¿De dónde? ¿De qué parte? Que nombre, que soy de Teruel. Bueno, cualquiera lo diría, ¿eh? Nada, perdona, disculpa, ¿eh? Nada. Hasta luego, bye. Y los hay quienes se convierten en asiduos, como Peter y Rolf, dos alemanes que llevan viniendo a la Peña del Disloque desde 1992. Esto lo digo para los alemanes que no paran de beber cerveza. Toma, la cerveza. Es española, ¿eh? Igual que esta, no es bávara. Eso es para la tarde, ya lo veo. Pero te la tienes que beber toda esta tarde. Sí, no te preocupes. Como haces en Alemania. ¿Por qué dos alemanes vienen todos los años a Teruel? Es buena pregunta. Pero es la marcha que hay aquí que es excepcional, único para mí en el mundo. Bueno, son las 12 de la mañana y vosotros ya estáis con 2 cervezas. Sí, pero tú nos has forzado a beber cerveza ahora. Hombre, la culpa tiene muchas veces las mujeres, ¿no? En este caso es prácticamente igual, pero se dice los toros. Para quedar bien, ¿no? Para quedar bien, sí. Sí, Rolf tuvo novia aquí en La Peña, en el 92, y por eso vinimos. Y la novia ya no existe, pero nosotros seguimos. Para buscarla otra vez, que si venga una vez más. ¿Tiene alguna similitud esta fiesta con la Oktoberfest? No, en el Oktoberfest te sientas y bebes cerveza, aquí bailas. Y tanto que bailas, sino que se lo digan al propio Elvis. Error. Desde Memphis nos vienen también extranjeros, Elvis. Para que luego digan que no estoy vivo, ¿eh? Bueno, ¿cómo dominas el castellano ya, Elvis? Ya, bien. Llevo mucho tiempo aquí escondido en España. Cuéntanos qué te ha hecho venir desde Memphis hasta aquí, hasta Teruel. Joder, porque Teruel tiene más categoría, más saber estar. Buenas fiestas y buen sitio y buena gente. ¡Vamos, Rey! Ahora sí, una americana de buena cepa y vestida como Dios manda. ¿Vienes de dónde? De Maine, en el norte de los Estados Unidos, con esta familia. Con una familia española que te ha invitado a pasar aquí. Sí,
por la primera vez. Veo que vas impoluta, no te han tirado ni una sola gota de vino. ¿Esto por qué? No, todavía no, porque no estamos ahí, estamos aquí. Cuéntanos cómo vienes ataviada, ¿qué te has puesto? A ver. Con blanco y no sé cómo se llama cada parte. Faja, esto la faja, el pañuelico y la gorrinera. Acuérdate, la gorrinera. La gorrinera. Gorrinera. Es como vas a acabar, como una gorrina, ya te lo digo gorrina, yo. ¿qué es gorrina? Un cochino, pig. Pig, okay. Hello, how are you? Happy fiestas to everyone. Thank you for having me here and have a great time. Viva Torico. Una cosa nos queda bien clara, el Torico es la fiesta más internacional y aquí todos son bienvenidos. Colombianos, estadounidenses, mexicanos, alemanes, rusos, albaneses, italianos, que esta raza nuestra está cruzada ya por 1000 pueblos. Así que porque vengan otros 1000 no le va a pasar nada. Me llaman el extranjero. La fiesta del Torico no lo conozco más que lo poco que conozco de ver en la tele. Yo una vez pasé, pero de paso. No he estado, pero mis sobrinos iban. Cuando suben al Torico le ponen el pañuelico. Sí, el pañuelico y todo. Hombre. Es que por Teruel eso es muy famoso. Muy famoso. Las fiestas. Y muy bonito es. Y el Torico pequeñico allí que está arriba y lo visten o le ponen algo, sí, un pañuelo, ¿verdad? Algo le ponen, ahí suben los mozos a... Sí. Yo a Teruel he ido de viaje solo, pero no, a fiestas no. Los compañeros de abajo le cogen de las traseras, le ayudan, y cuando ya sube arriba, como hay una especie de asiento, se engancha así con las piernas dobladas y al Torico le dice, estate que no se mueva, y le pone el pañuelico. Y dice, venga. Y suben, quieren subir a firmar el autógrafo, venga ahí. Las fiestas del Torico son menos peligrosas que las de las corridas. Que empiezan muy blancos y muy limpios, pero terminan como... Para meterlos a la lavadora. Rosas o con el vino. A mí no me gusta. Mucho vino, que se ensucian mucho, eso de que se echen vino. No. Lo acabo de oír, que las orquestas duran toda la noche. Bueno, la serenata que les dan. No sé cómo aguantan los vecinos de... Las fiestas se aguantan bien. Como se sabe que van a terminar pronto. Y hasta el año que viene. Falta tiempo, pues se aguantan. Hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene visitaremos Peñíscola para ver cómo pasan las vacaciones los aragoneses. Enseñaremos las fiestas de un pueblo a una china. En la sección de cine vamos a visitar Loarre, que es donde realmente se rodó la película El Reino de los Cielos. Y además comprobaremos si a los aragoneses les molesta algunas costumbres piscineras. Bueno, televidentes, hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Pues le he dado unos pases que se ha quedado el toro muerto. Sí. Lo he dejado vuelta al aire.